Veamos este problemita de termodinámica, equilibrio térmico. Vemos aquí una de las representaciones que hemos visto, que es la representación lingüística, ¿no? Aquí hay un enunciado y de este enunciado, de esta representación lingüística, nosotros podemos hacer una representación gráfica que nos permita entender mejor la situación problema. Y ya después de esa representación gráfica podemos pasar a una representación algebraica, ¿cierto? Para ya hacer las operaciones y poder hallar el valor de las incógnitas y variables que nos preguntan. Entonces primero hagamos la lectura y después de hacer la lectura, y mientras hacemos la lectura más bien, vamos sacando esos datos, ¿no? Y nos vamos haciendo una idea de qué es lo que tenemos que graficar. Entonces me dicen que un termo contiene 250 gramos de café a 90 grados Celsius. Aquí hay una idea, ¿no? En esta parte hay una idea. Yo la voy a subrayar de un color. Voy a colocar este color. Lo voy a resaltar. Entonces aquí ya hay una idea. Hasta aquí. Aquí yo ya puedo hacer un dibujo. Luego me dicen, a este se le añade 20 gramos de leche a 5 grados Celsius. ¿A quién? Pues al termo que contiene 250 gramos de café. Entonces acá hay otra idea. Son dos ideas diferentes. Aquí, mire que es cortico, pero aquí se nota que son dos ideas. Al mirar estas dos ideas, al leerlas, yo puedo identificar que hay dos recipientes o hay dos cantidades, ¿no? Una es de café y la otra es de leche. Entonces yo ya puedo al menos plantear una primera versión de mi representación gráfica, ¿no? Yo ya puedo decir que es la leche la que se le agrega al café. Entonces yo puedo hacer un cuadrito aquí que me represente el termo, ¿no? Puedo decir, bueno, esto va a ser el termo. Miren que cuando estamos haciendo gráficas, eh, la exactitud con la que yo dibujo el termo no es necesaria, ¿no? Yo ya doy por hecho que este rectángulo que está aquí es el termo. Me interesan son los datos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, este termo contiene café a 90 grados Celsius. De hecho, yo podría decir, bueno, 90 grados Celsius, 5 grados Celsius, este está más caliente, ¿cierto? Este es el más caliente. Entonces yo digo, bueno, voy a escoger el color rojo, ¿no? Para representar ese termo con esa cantidad de leche a esa temperatura. Entonces, listo, digo, este es la sustancia que está caliente. Y escribo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que la masa son 250 gramos y que la temperatura inicial es igual a 90 grados Celsius. Entonces ya aquí tengo unos datos ya. Y me dicen que se le añade 20 gramos de leche, entonces ahí está lo frío, porque este está más frío. Y como se le añade al termo, entonces yo lo puedo dibujar adentro. No importa si está arriba, abajo, lo que interesa es que esté inmerso uno en el otro, ¿cierto? En este caso me doy cuenta que el frío está inmerso en lo caliente. Entonces a este también tiene masa, este es igual 20 gramos y también tiene una temperatura. Coloquémosle la temperatura de 5 grados Celsius. Mire que estas dos ideas yo las he representado en un gráfico. ¿Sí? Ya hice mi primer gráfico solo de estas dos ideas. ¿No? Hay que identificar que hay uno contenido en otro. Y eso ya viene de la interpretación de las dos ideas. Yo me imagino, o sea, esta palabra añadir me da razón, ¿cierto? Que se están agregando, esta leche se le agrega al café. Hasta ahí vamos bien. Sigamos entonces con la lectura. Me dicen, después de que se establece el equilibrio, después. Entonces ese después me está diciendo que pasa un tiempito. No sé cuánto, pero está pasando un tiempo. Entonces me están hablando de otro estado. Ya no de esto, que esto es lo inicial y después de un tiempo voy a tener otro estado. Y ese otro estado es de equilibrio, me dice. Y de equilibrio pues hace referencia al equilibrio térmico. Entonces, tal como lo hemos visto en clase, el equilibrio térmico significa que las dos sustancias, ¿cierto? Tanto la leche como el café, ambos están a la misma temperatura.
¿no? Aquí tengo la leche y dentro del café, pero miren que está a la misma temperatura. Esa es la temperatura final, la temperatura de equilibrio térmico. La masa no me va a cambiar, pero la temperatura sí. Entonces me preguntan cuál es la temperatura de ese líquido, es decir, esto es la incógnita, ¿no? Ahora me dicen que debo suponer que no hay pérdida de calor con el termo, es decir, este calor de aquí no se va a salir. Tenemos que entender que la transferencia de calor se da solo entre estas dos sustancias, no interviene nadie más. Entonces solo interviene el café que está a 90 grados Celsius y los 20 gramos de leche que está a 5 grados Celsius. Es decir, el termo no se está calentando ni enfriando. ¿Listo? Esta sería la representación gráfica de esta representación lingüística, ¿no? Nosotros habíamos hablado que para organizar la información siempre recurrimos a las tablas, es una herramienta muy útil. Entonces yo veo aquí que tengo dos sustancias, ¿cierto? Tengo dos sustancias y por un lado tengo el café y por el otro lado tengo la leche. Esas son mis dos sustancias. Y de cada una de esas sustancias tengo unas variables, ¿no? Por ejemplo, aquí está la variable. Entonces yo tengo, por ejemplo, la masa. Entonces yo digo, ¿cuál es la masa del café? La masa del café son 250 gramos. Y lo voy a escribir pues con rojo para acordarme que es la sustancia que está caliente. Y también tengo la masa de la leche que son 20 gramos. Y lo escribí con azul para acordarme que es la que está fría. También me hablan de unas temperaturas. Otra de las variables que hay allí es la temperatura, ¿no? Muy bien. Entonces la temperatura del café de 90 grados Celsius y la temperatura de la leche, yo miro que son 5 grados Celsius. Bien. Hasta ahí vamos muy bien, estamos organizando nuestra información y también sabemos que cuando estamos trabajando con equilibrio térmico y transferencia de calor y todo lo que tiene que ver con calor sensible, hay una constante que es muy importante que se llama el calor específico. Bien, el calor específico en este caso no nos lo están dando, pero pues entre el café y la leche pues vamos a asumir que ambos son líquidos similares al agua. Eso lo puedo asumir porque no me dan un valor específico, ¿cierto? Del calor específico de cada sustancia. Pero yo sé que se asemejan al agua, ¿cierto? Entonces yo puedo afirmar que el calor específico del café va a ser 1 caloría por, digamos, por grado Celsius, ¿no? Que es el valor del calor específico. Y el de la leche, entonces también puedo asumir que la del agua, en últimas, es 1, ¿cierto? Muy bien. Miren que aquí en esta tablita tengo todos los datos organizados y también hacen parte de mi representación gráfica, ¿no? Esto me permite tener un orden en los datos, me permite diferenciar una sustancia de la otra. ¿Y por qué es tan importante tener diferenciada una sustancia de la otra? Para trabajar con la otra representación, ¿no? Nosotros sabemos que esta representación gráfica puede transformarse en una representación algebraica. Y la representación algebraica hace uso de las fórmulas, ¿no? Esas fórmulas que nosotros estamos utilizando aquí son esa representación algebraica, ¿no? Es la representación algebraica. Ahora, en este tema de calor específico, pues solo tenemos una ecuación, ¿no? La que define la cantidad de calor que necesito agregar a una sustancia, una cantidad determinada de masa de una sustancia para realizar un cambio de temperatura entre una temperatura inicial y una temperatura final. Es decir, yo agrego calor a una determinada cantidad de masa de sustancia y lo que voy a observar en esa sustancia es un aumento en la temperatura. Eso está resumido aquí en esta fórmula. Esta Q, recuerden, es la cantidad de calor. El calor específico es lo que determina pues a la sustancia en sí. Cada sustancia tiene su propio calor específico. La masa, pues obviamente, ¿cierto? No es lo mismo calentar 1 litro de agua que un pocillo de agua, eso ya lo vimos en clase. Y sabemos que cuando ingresamos calor a una masa, a una sustancia, pues obviamente vamos a ver un cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura nosotros lo calculábamos haciendo una resta.
Bien, esta es la representación algebraica. Pero yo veo que hay una fórmula para dos sustancias. Pues bueno, hay una de estas fórmulas, una vez hay que aplicarla para la sustancia caliente y otra vez para la sustancia fría. Y ya sabemos también que la sustancia caliente es la que calienta la sustancia fría. O también puede ser visto así, ¿no? Que la sustancia fría absorbe el calor de la sustancia caliente. Es decir, el calor total de este sistema café-leche va a tener un calor constante. Como quien dice, la sustancia caliente calienta la sustancia fría o la sustancia fría absorbe el calor de la sustancia caliente. Entonces lo que tengo que hacer es escribir esa ecuación, ¿no? La tengo que escribir para las dos sustancias. Entonces yo voy a utilizar colorcitos. Para la sustancia caliente yo voy a utilizarlo así. Entonces será la masa de la sustancia caliente, ¿no? Por el calor específico. Bueno, aquí cambié el orden, pero no hay problema. Multiplicado por el cambio de temperatura. Acuérdense que es el producto siempre de las tres variables. Y a eso tengo que sumarle el producto que hay entre la masa de la sustancia fría, el calor de la sustancia fría y el cambio de temperatura que tiene la sustancia fría. Y esto tiene que ser igual a cero, ¿no? Porque habíamos dicho que hay uno que cede calor y este otro lo absorbe. Pero el flujo de calor es entre las dos sustancias, entonces el calor se conserva, ¿no? Siempre va a ser la misma cantidad de calor, pero está distribuida entre las dos masas. Si yo solo tengo un color, pues me va a tocar colocar aquí debajo de la M unos subíndices, ¿no? Por ejemplo, masa 1, calor específico 1. ¿Por qué? Porque como solo tengo un color, no puedo diferenciar cuál es el caliente y cuál es el frío, ¿no? Entonces esa es otra opción, ¿no? La identificación por subíndices. De aquí ya simplemente me basta reemplazar los valores. Ya sé que esto que está en rojo pues corresponde al café. Entonces tenemos la masa del café que serían 250 gramos. Son 250 gramos. Lo multiplicamos por el calor específico, que es una caloría, ¿no? Por grado Celsius. Estos son paréntesis, estoy indicando que estoy multiplicando. Por el cambio de temperatura, bueno, la temperatura final es la que no conozco. Y la temperatura inicial es así que la conozco, son 90 grados Celsius. Y a esto le sumo pues la masa de la sustancia fría, que son 20 gramos. Y eso lo estoy multiplicando también por el calor específico, ya dijimos que era una caloría por gramo por grado Celsius. Por el cambio de temperatura, y en este caso la temperatura va a cambiar de la sustancia fría hasta los 5 grados Celsius, ¿no? O sea, va a estar variando, se va a calentar después de los 5 grados Celsius. Esto ya lo resuelvo, miro que aquí hay una variable. Entonces aquí me da 1, 250, perdón, 250 multiplicado por 1 me vuelve a dar 250. Y aquí me queda temperatura final menos 90. Más 20 por 1 pues me da 20. Me queda temperatura final menos los 5 igual a 0. Aquí acuérdense que aplicamos la ley distributiva. Esto ya es de matemáticas, pero aprovechemos para repasar. Este 250 se distribuye con estos dos, ¿cierto? Asimismo como este 20 se distribuye entre estos dos. Tengo que multiplicar. Entonces hagamos la multiplicación. Aquí me queda 250 por TF, pues me queda 250 por el valor de la variable. Menos, ahora multiplico pues 250 por 90. Y al multiplicar 250 por 90 me da 22.500. Entonces el producto de 250 por 90 lo escribo aquí, 22.500. Más, continúo, el 20 también lo tengo que distribuir, entonces me queda 20 TF menos. Y acá me da 2 por 5, 10, entonces me da 100. Y eso es igual a 0. Bien, miro que tengo TF, ¿cierto? Son términos semejantes, entonces los sumo. Tengo 250 más 20 de los mismos, me quedarían 270. Y así también puedo sumar estos dos, solo que los sumo en negativo, ¿no? Entonces me quedaría 22.600 y eso es igual a 0. Miren que aquí ya me queda fácil despejar TF. Lo primero que hago es pasar este que está restando a sumar. Lo pasaría a sumar. Me quedaría 22.600. Y este que está multiplicando pasaría a dividir. Quedaría 270. Al hacer esa operación me da 22.600 dividido entre 270.
me da 83.7 grados Celsius, que sería la respuesta a mi problema. Este procedimiento, esto que estamos haciendo aquí, este procedimiento matemático, en este caso va a ser similar en muchos ejercicios porque nos están preguntando la temperatura final. Pero obviamente, dependiendo de la situación problema, la incógnita podría ser otra. Por ejemplo, me podrían dar la temperatura final y preguntarme uno de los calores específicos. ¿Y eso dónde me doy cuenta? Pues me doy cuenta aquí en la lectura, ¿cierto? Yo tengo que darme cuenta qué valores me dan y cuáles no me dan. De esa manera yo puedo identificar cuáles son mis incógnitas, ¿sí? Acá caímos en cuenta que la incógnita de la temperatura final, miren, no tuve un valor que reemplazar en esta TF y por eso dejé el TF. En todos los demás sí tenía algo para reemplazar. Por ejemplo, la masa de la sustancia caliente tenía el 250 para reemplazarlo aquí. ¿Sí? El calor específico de la sustancia caliente también tenía un valor para reemplazar aquí. Pero cuando llego aquí me doy cuenta que de temperatura final no tengo ni un valor. Entonces le escribo TF porque es mi incógnita, ¿cierto? La temperatura inicial, miren, es 90 grados Celsius para la sustancia caliente. Entonces se dan cuenta que en este primer reemplazo yo tengo algunos valores para reemplazar, pero otros que no. Entonces los que no tengo valor para reemplazar los dejo así escritos y luego que ya reemplazo en toda mi ecuación me doy cuenta que esto es lo que tengo que averiguar. Entonces aplico ciertos procesos matemáticos, aquí aplico la ley distributiva de la multiplicación respecto a la suma y la resta, el resto ya es aplicar algunas técnicas de despejar variables y hacer algunas operaciones aritméticas para obtener el resultado final. Esto perfectamente se puede hacer en una calculadora, pero hay que ser muy cuidadoso, ¿cierto? Al ingresar los dígitos, ¿no? A la hora de hacer estos cálculos con la calculadora. Bueno, esa sería la explicación del ejercicio. Recuerden que debemos diferenciar los tres tipos de representaciones. Acuérdense, esta de aquí es la representación lingüística, ¿no? Esta otra de acá es la representación gráfica. Y tenemos una tercera representación, que es esta de aquí, que es la representación algebraica. Y las tres representaciones, ¿sí?, hacen referencia a un mismo suceso, a un mismo hecho. Entonces, en este caso, partimos de la representación lingüística y logramos graficar y resolver algebraicamente. Más adelante haremos ejercicios en donde yo entregue la representación gráfica y usted tenga que diseñar, tenga que crear, ¿cierto?, la representación lingüística y también la algebraica. Y también, si yo les entrego una representación algebraica, deberían estar ustedes en la capacidad de realizar un gráfico y también el enunciado. De esa manera nos volvemos competentes en el manejo de las múltiples representaciones que se manejan en ciencias. Muy bien, chicos, eso es todo. Espero les sirva este videito para reforzar sus conceptos y aprendizajes.